Hola chicos, espero que estén muy bien. Vámonos ahora a la parte de lo que viene a ser estática. Bueno, acá justamente hablamos de lo que es principalmente el equilibrio, ¿no? Cuando ya entramos en la rama de lo que es estática, cuando ya entramos en la rama de lo que viene a ser el estudio de fuerzas, bueno, empezamos justamente a hablar de estática, ¿no? Porque empezamos a hablar de los sistemas que permanecen en estado de equilibrio, ¿no? Y obviamente pues hablar de equilibrio es hablar de algunas ciertas definiciones, digamos que algunas propiedades importantes, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en sí, en justamente mencionar cuáles son estas definiciones, cuáles van a ser estas propiedades, o digamos las características que un cuerpo en equilibrio debe tener, vamos a ir mencionando algunos términos primero para que todo esté debidamente claro, ¿no? Cuando hablamos de estática, como ya hemos comentado, empezamos a estudiar el equilibrio de los cuerpos. Es, digamos, la esencia, ¿no? Buscamos el equilibrio de los cuerpos. Pero cuando ya hablamos de equilibrio de cuerpos, entonces decimos que entre los cuerpos hay interacciones, ¿no? Los cuerpos interactúan uno con otro. Estas interacciones son representadas por medio de un elemento matemático. Este elemento matemático que representa esas interacciones son conocidas como fuerza. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza justamente pues representa esas interacciones. La fuerza es una magnitud física vectorial. Entonces esta magnitud física vectorial justamente pues que posee una dirección y que posee un módulo da una representación a la interacción de un cuerpo con otro cuerpo, ¿no? Dándole justamente pues hacia dónde va dirigida esa fuerza o esa interacción en todo caso, ¿no? Hacia dónde va dirigida y sobre todo también cuál es la magnitud de esa interacción. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una persona pateando una pelota, ¿ya? Al patear la pelota obviamente hay interacción entre la zapatilla y la pelota, entonces habría que ver a quién queremos graficarle la interacción, ¿no? ¿Dónde queremos representar la interacción? Entonces puede ser que yo quiero representar en la zapatilla, o de repente quiero representar una pelota. Entonces va a depender de eso a qué cuerpo estoy eligiendo para poder representar las interacciones o a qué cuerpo estoy analizando para que uno comience a usar ese término o este elemento matemático conocido como fuerza. ¿De acuerdo? En este caso vamos a graficar la interacción para el caso de la pelota, ¿no? En el caso de la pelota la graficamos para la pelota y tengo esta simbología, tengo esta forma de representarlo. Este vector es lo que justamente conocemos como fuerza. ¿De acuerdo? Listo. Que obviamente te dije que tenía una dirección y tendrá una cierta magnitud, ¿no? Muy bien, entonces para eso me sirve la fuerza, para simplemente representar interacciones de un cuerpo hacia otro cuerpo. Ahora, cuando queremos analizar a un determinado sistema, queremos analizar a un determinado cuerpo o quiero analizar una partícula tal vez, entonces simplemente hay que hacer un diagrama de fuerzas, ¿no? Y ese diagrama de fuerzas se conoce como diagrama de cuerpo libre. Entonces acá tengo, por ejemplo, varios cuerpos. Tengo un bloque, tengo la cuerda, tengo la superficie, inclusive la tierra misma está actuando, ¿no? Entonces hay varios cuerpos que interactúan entre sí. La pregunta es, ¿a cuál de los cuerpos que estamos viendo o que tenemos presente, que lo tenemos en cuenta, queremos hacerle un diagrama de cuerpo libre? ¿A cuál de los cuerpos queremos analizar? Dependiendo de eso, vamos a tener que graficar las interacciones, representar las interacciones, ¿no? De repente a alguien se le ocurre, bueno, yo quiero la cuerda, entonces a la cuerda habría que graficar esas interacciones por medio de las fuerzas, como ya te comenté. Y habría que ver esta cuerda con qué otros cuerpos interactúa para saber cuáles son esas interacciones y dónde vamos a colocar dichas fuerzas, ¿de acuerdo? En este caso vamos a elegir al bloque, ¿ya? Vamos a graficar fuerzas sobre ese bloque, vamos a representar interacciones en este bloque. Entonces, ¿qué decimos? Este bloque interactúa con la Tierra, este bloque interactúa con la superficie, este bloque interactúa con la cuerda.
Entonces el bloque está interactuando con tres cuerpos distintos, ¿no? Al interactuar con tres cuerpos distintos hay tres interacciones distintas. Y cada una de esas interacciones va a ser representada por una fuerza, ¿no? Empezamos graficando la interacción de la Tierra hacia el bloque, ¿no? De la Tierra hacia el bloque. Entonces si yo grafico la interacción de la Tierra hacia el bloque, graficaría o usaría esto de acá. Acá graficamos esa interacción, ¿no? Por medio de la fuerza. Muy bien. Ahí tenemos una fuerza que está dirigido vertical hacia abajo, y esa fuerza que está justamente actuando en el centro de gravedad del bloque, ¿no? Es lo que se llama la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta fuerza de gravedad tiene un valor, ¿no? Para empezar, esta fuerza de gravedad está dirigido hacia el centro terrestre, ¿ya? Hacia ahí va dirigido, por eso que lo hemos colocado en forma vertical. Si hablamos de una superficie, ¿no? O sea, en forma general hablamos de una superficie terrestre, entonces esta fuerza generalmente va a ser graficada en forma vertical hacia abajo, obviamente, ¿no? Ya te comenté, dirigido al centro de la Tierra. Ahora, esta fuerza de gravedad tiene un cierto valor, ¿no? A ese valor se le llama peso. ¿Y cómo se calcula ese peso? Bueno, ese peso se calcula multiplicando la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad, ¿no? La masa expresada en kilogramos y la G, que bueno, es 9,81 en promedio, ¿cierto? Y a veces se suele aproximar a un valor entero que es el 10, ¿no? En algunas universidades se suele usar el 10 metros por segundo al cuadrado como una aproximación entera, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos cómo calcular entonces el peso. Recuerda, peso es el módulo de la fuerza de gravedad. Ya ten en cuenta ese detalle. Muy bien. Y ya graficando la fuerza de gravedad, que sería la interacción de la Tierra con el bloque, vamos a otra interacción. Se puede ser la interacción de la superficie con el bloque. Si la superficie es lisa, entonces la única fuerza que vamos, o la fuerza que se grafica en este caso, sería la fuerza de reacción normal. Fuerza de reacción normal. Ahí está. Esa fuerza de reacción normal tiene una particularidad de que va a formar con la superficie un ángulo de 90 grados. Es con la superficie, por si acaso, no con el bloque, ¿ya? Entonces ahí tenemos la fuerza de reacción normal. Como te dije, esto se graficó debido a que es una superficie lisa. Luego vamos a ver qué pasa cuando ya no es lisa. Ahora mira, ya grafiqué entonces la interacción de la superficie con el bloque. Ahora, faltaría la interacción de la cuerda con el bloque, ¿no? Cuerda con bloque. Bueno, cuerda con bloque tendría que graficar acá una fuerza. Ahí está, estamos representando la interacción de la cuerda con el bloque. Y la cuerda sabemos que jala el bloque, ¿cierto? Entonces ahí graficamos dando a entender que la está jalando ese bloque, está sosteniendo ese bloque. Ahí está. Y eso sería la fuerza de tensión. ¿Ya? La fuerza de tensión. Muy bien. Entonces ya hemos graficado, como te comenté, las interacciones, ¿no? Ya hemos representado las interacciones. Habían tres cuerpos que interactuaban con el bloque, tres interacciones entonces, por lo tanto se representan por medio de tres vectores, por medio de tres fuerzas, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el diagrama de cuerpo libre de nuestro bloque, ¿ya? Otras fuerzas, aparte de ellas, que son, digamos, las clásicas, ¿no? Que cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre, tendrías que ver si están ellas presentes, ¿no? Recuerda, la fuerza de gravedad por lo general siempre va a estar presente, salvo que te digan que es un cuerpo de masa despreciable, ¿cierto? Entonces, si fuera el caso, ya pues ahí ya no se toma en cuenta la fuerza de gravedad. La fuerza de reacción normal solamente se toma en cuenta si es que el cuerpo está apoyado en alguna superficie y sabemos que esta superficie interactúa con ese cuerpo, porque a veces puede pasar que un bloque cualquiera o un cuerpo cualquiera solamente está en contacto con una superficie, pero no hay interacción, ¿no? Interacción significaría que si tú sacas ese cuerpo, ¿no? Si tú sacas la superficie, el bloque puede caerse
o tal vez está siendo sostenido, ¿no? Entonces tienes que asegurar que existe interacción. No solamente basta con que haya contacto, sino que tiene que haber interacción, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí graficas la fuerza de reacción normal. ¿Cuándo graficamos la fuerza de tensión? Cuando hay una cuerda, cable, pica, soga, lo que sea parecido, ¿no? Que está obviamente pues sosteniendo, que sabemos que también está sosteniendo a un cierto bloque, un cierto cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay que asegurar que exista la interacción, ¿no? Como dije, no solamente basta con que esté presente un cuerpo, sino que tenemos que asegurar que ese cuerpo interactúa con el otro que estamos analizando, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, esas, como dije, son las fuerzas clásicas que hay que pensar, pero no son las únicas, hay un montón de fuerzas, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo algunas fuerzas. Acá, por ejemplo, se puede mencionar la fuerza elástica. La fuerza elástica se genera bajo cuerpos que son elásticos y que están en contacto, o mejor dicho, están interactuando con otro cuerpo más. De repente los está sosteniendo, los está jalando, va a depender cómo sería la situación, pero son cuerpos elásticos, ¿no? Y tienen esa particularidad de poder deformarse y luego retornar a su estado natural, ¿de acuerdo? Bueno, claro, bajo ciertas condiciones, obviamente. Acá en este caso, este bloque quiere caer por su propio peso, ¿cierto? Entonces este resorte se ha estirado y al estirarse ese resorte, entonces hay una fuerza que estaría jalando al bloque, ¿no? Entonces grafico una fuerza jalando el bloque, ahí está. Eso vendría a ser. Entonces esta sería la fuerza elástica, y recuerda que ese resorte se había deformado. Vamos a suponer que se ha deformado de esta manera. Ahí está, porque como el bloque quiere caerse, el resorte va a deformarse, ¿cierto? Va a estirarse el resorte. Entonces ahí tenemos esta deformación, ¿no? Entonces yo digo, si yo quiero calcular el módulo, mira, el módulo de la fuerza elástica, simplemente multiplico la constante de rigidez del resorte, ¿ya? Multiplicado por la deformación. Listo. Eso vendría a ser la forma de calcular el módulo de la fuerza elástica, ¿no? Ahora, si lo quieres ver en forma vectorial tal vez, bueno, esta fuerza elástica sería contrario a esa posición con respecto a su equilibrio, a su posición de equilibrio, ¿no? Porque obviamente este resorte tiene una cierta posición de equilibrio, donde no está deformado. Con respecto a esa posición de equilibrio, habría un vector, ¿no? Un vector, posición, que me indicaría pues hasta dónde está deformado. Y esta fuerza elástica sería contrario a ese vector posición, ¿no? Muy bien, listo. Entonces eso sería en forma vectorial, ¿ya? Luego comentamos acá que la reacción normal lo habíamos graficado siempre y cuando era una superficie lisa, pero si ya no es lisa, como este caso por ejemplo, es una superficie rugosa, hay superficies rugosas entre ambos, entonces acá ya no vas a graficar solamente la fuerza de reacción normal, es más, no se grafica la fuerza de reacción normal, sino que en este caso hay que graficar la fuerza de reacción, así se le llama, la fuerza de reacción. Pero esta fuerza de reacción en realidad es el resultado de esas dos componentes que viene a ser la fuerza de reacción normal y la fuerza de rozamiento. Esas dos son componentes de una sola que se llama fuerza de reacción. Es decir, yo puedo acá graficar, por ejemplo, podéis graficar la fuerza de reacción normal, como hemos graficado hace un momento, ¿de acuerdo? Y este cuerpo tiene tendencia a caerse, ¿no? Como tiene tendencia a caerse, por acá yo puedo graficar, por acá se puede graficar esta fuerza de rozamiento. Así está. Esta fuerza de rozamiento va a ir en contra del posible deslizamiento relativo entre superficies. Luego vamos a detallarlo más, ¿no? Pero acá, como te dije, este bloque quiere caerse, entonces esta fuerza de rozamiento va a ir en contra de ese deslizamiento, ¿no? Entonces acá tendrías, esto sería la fuerza de reacción normal, y acá tengo la fuerza de rozamiento. Muy bien, ahí tenemos los dos. Pero estas dos, como te dije hace un momento, si fuera un problema de diagrama de cuerpo libre y te piden hacer el gráfico de fuerzas, entonces estas dos no vas a graficar, no estaría bien, ¿cierto?
En realidad lo que tendrías que graficar es la fuerza de reacción. Eso tendrías que graficar. Entonces la fuerza de reacción más o menos estaría, porque vamos a graficarlo, mira. Por acá vamos a graficar, tú ya sabes esta parte de vectores. Entonces, como sabes cómo manejas esta parte de vectores, más o menos sabes cómo poder graficar esa fuerza de reacción, que estaría graficado aquí. Ahí está. Esa fuerza es la que tú tendrías que graficar si fuera un diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Y obviamente pues esta fuerza ya desaparece y esta ya también desaparece. Ya no se grafica, ya no vamos a graficar los tres, peor todavía, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Para casos de cálculo, ahí sí vamos a vernos en la necesidad de descomponer y trabajarlo de esa forma, por componentes, ¿no? Para caso de cálculos. Pero que dije, problema exclusivo de diagrama de cuerpo libre, te piden graficar la fuerza de una superficie o entre superficies rugosas, ya sabes, es una fuerza de reacción. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir por allá. Muy bien, chicos, ahora sí, ya hemos visto las diferentes fuerzas que se pueden generar. Obviamente hay más fuerzas, pero ya con el transcurrir del curso vamos a ir viendo las otras fuerzas. Hemos visto las principales fuerzas, ¿de acuerdo? Hemos visto propiedades importantes, obviamente definiciones importantes, obviamente leyes que van a gobernar pues el tema de estática. Ahora vamos a hablar un poco del equilibrio, ¿de acuerdo? Porque aquí nos toca conversar acerca de la primera condición de equilibrio, ¿no? Hay una segunda condición también, ¿de acuerdo? Y ya es hablar de un equilibrio en general, ¿no? Digamos que esta primera condición de equilibrio se va a dar cuando el cuerpo es tomado como una partícula, ¿no? Cuando es el cuerpo tomado como partícula, entonces con la primera condición de equilibrio basta para que se cumpla el susodicho equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en este caso hablamos de esta primera condición de equilibrio, como te dije, ya en un próximo vídeo vamos a hablar del equilibrio en general, ¿de acuerdo? Ya con la segunda condición y todo lo que corresponde a ello, ¿no? En este caso vamos a dar estas pautas acerca de esta primera condición, conocido como el equilibrio de traslación. Para que se cumpla este equilibrio de traslación, debe darse la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿de acuerdo? Es decir, sobre un cuerpo actúan fuerzas, ¿no? Estas fuerzas que están actuando, que son justamente la representación de las interacciones. Entonces, estas fuerzas, ya que son vectores, deben de sumar 0. Acá colocamos esta sumatoria de fuerzas que debe dar simplemente 0. Muy bien. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, acá tengo un bloque, donde actúan varias fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces decimos, haciendo que cumpla esta primera condición, vamos a poner lo siguiente. Colocamos la fuerza acá, ¿no? En la parte solamente horizontal, porque estamos trabajando en el eje X, parte horizontal sería fuerza 3, ahí está, la fuerza 3, más la fuerza 7, luego estas dos van hacia la izquierda, menos fuerza 8 y menos fuerza 4, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahí tenemos esas 4 fuerzas que son horizontales y eso debe ser igual a 0, ¿de acuerdo? Eso debe ser igual a 0. Pero de ahí tú puedes sacar lo siguiente en forma práctica, ¿no? Tú puedes decir que la fuerza 3 más la fuerza 7 las puedo igualar porque estas pasan a sumar con la fuerza 8 más la fuerza 4. O sea que en forma práctica tú puedes decir que fuerzas que van hacia la derecha lo puedes igualar con las fuerzas que van hacia la izquierda, siempre y cuando todos sean horizontales, obviamente, ¿no? Y en el eje Y también puede hacer lo mismo, ¿no? Es decir, en el eje Y tenemos F1 va hacia arriba, F5 también va hacia arriba, ahí está, F5, muy bien. ¿Qué va hacia abajo? F2 y F6, menos F2 y menos F6, ¿de acuerdo? Y todo eso se iguala a 0 aplicando la primera condición de equilibrio, ¿de acuerdo?
Y de ahí tú puedes sacar la forma práctica de decir que F1 más F5 los puedo igualar, estos pasan a sumar y sería F2 más F6. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces ahí tú puedes tener, estas formas prácticas de poder aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? Formas prácticas siempre y cuando tengas fuerzas paralelas, ¿no? Fuerzas paralelas, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero ¿qué pasaría si sobre un bloque actúan fuerzas que ya no son paralelas? Entonces tengo la fuerza 9, fuerza 11, fuerza 10. Entonces en ese caso, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? En ese caso, vamos a acordarnos de un procedimiento vectorial, ¿no? Ya hemos visto vectores, así que si tengo estas fuerzas así tal y como están, si yo formo un polígono con esas fuerzas, es decir, tengo acá la fuerza 10, acá está la fuerza 10, ¿no? Fuerza 10, la fuerza 11 en su misma dirección, fuerza 11, ahí está la fuerza 11, y la fuerza 9 también en su misma dirección lo colocas por acá. Ahí está. ¿Listo? Entonces, lo que tú tienes que hacer, o tienes que asegurar, y que obviamente tiene que cumplir, es que estos vectores, al momento que unes y formas un polígono, en este caso un triángulo, entonces deben de formar por sí mismos, forman ya el polígono cerrado, ¿no? Esta es la fuerza 10, ahí está la fuerza 10, acá está la fuerza 11, y por acá tengo la fuerza 9. Entonces ahí tenemos que se está cumpliendo acá, que la fuerza 10 más la fuerza 11 y más la fuerza 9, esto me está dando 0, ¿cierto? Entonces se está cumpliendo la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Y como ya te comenté, esto viene a ser un procedimiento que se hizo pues en vectores, ¿no? La resultante de esos vectores me va a dar simplemente 0, ¿ya? Entonces sería una manera de poder trabajar con esa primera condición de equilibrio, ¿no? Hay que recalcar también que en esta primera condición de equilibrio se desprenden dos tipos de equilibrios, ¿no? Uno es equilibrio estático y equilibrio cinético. En equilibrio estático se llama justamente así porque permanece en reposo. Recuerda, es permanencia, ¿no? En el tiempo, el cuerpo sigue estando en reposo. Y la otra es el equilibrio cinético, que se da cuando la velocidad es constante, ¿no? Cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante. Un MRU, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se da el equilibrio cinético, ¿ya? Entonces eso se recalca en esta primera condición de equilibrio. Como te dije, se aprenden dos que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Todo ello lo vamos a hablar en una forma más específica en el siguiente vídeo, ¿no? Que donde vamos a hablar obviamente pues del equilibrio en forma general, viendo ambas condiciones de equilibrio. Muy chicos, gracias por la atención. Será hasta el siguiente o la siguiente sesión virtual. Hola chicos, vamos a empezar ahora con la parte práctica de lo que viene a ser estática, ¿ya? Obviamente vamos a aplicar todo lo que has adquirido en la parte teórica. Lo vamos a aplicar a estos ejercicios, ¿de acuerdo? Mira, aquí en la número 1 te están viendo a calcular el módulo de la fuerza de reacción normal en la pared, ¿ya? Sabiendo que la persona dice que lo está empujando con una fuerza de 40 newton, ¿ya? Un niño está presionando ese bloque, ya ese baúl, ¿no? Es un baúl, y lo está presionando con 40 newton. Entonces acá graficamos la fuerza con que este niño, ahí está, la fuerza con que el niño está generando sobre ese baúl, ¿no? Dice que vale 40 newton, ahí está, 40 newton, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese baúl, ¿de acuerdo? Ya hemos graficado una de ellas. Acá también habría que graficar la fuerza de gravedad, ¿de acuerdo? Y por acá sería la fuerza de reacción normal, y por acá sería la fuerza de reacción también normal, pero de parte de la pared, ¿no? Justo lo que te pide. Entonces acá tenemos la fuerza de gravedad, fuerza de reacción normal y fuerza de reacción normal en la pared, que es la que te piden, como te dije, ¿no? Muy bien.
Como te piden esta fuerza y es horizontal, entonces trabajamos solamente con las horizontales, porque hay horizontales y hay verticales, ¿sí o no? ¿Cierto? Como te piden esta que es horizontal, trabajamos acá nada más. Y como te dijo la parte teórica, aplicando la primera condición de equilibrio, decimos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Lo que significa que en la parte horizontal, de forma práctica, lo hemos visto, ¿no? En forma práctica era lo que va hacia la derecha, que es 40, se iguala con lo que va a la izquierda, que es la fuerza de reacción normal de la pared. Conclusión, esta fuerza de reacción normal en la pared sería 40 newton, nada más. Eso es todo lo que había que hacer, ¿no? Bastante simple, ¿cierto? A ver, vamos con el número 3. En el 3 se está pidiendo calcular la fuerza de tensión en esta cuerda que pasa por una polea. Bueno, igual empiezas con tu diagrama de cuerpo libre. Ya empiezas con tu diagrama de cuerpo libre. Y grafico aquí la fuerza de gravedad. Ahí está la fuerza de gravedad. Si la masa vale 10 kilogramos, recuerda que la fuerza de gravedad, el valor de la fuerza de gravedad se calcula multiplicando la masa por el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Y cuánto vale este valor? 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Bueno, acá en tierra lo asumimos como 10, es 9,81 metros por segundo al cuadrado, pero se aproxima al valor entero de 10, ¿no? Entonces, sería 10 la masa por 10 la aceleración, sería 10 por 10, te queda 100 newton. Ya está, listo. Luego grafico por acá la fuerza de tensión en esta cuerda. Ten en cuenta que la fuerza de tensión se grafica jalando al cuerpo, siempre jalando, y estamos graficando para el bloque, jalando, ¿no? Si acá le pongo Ft, acá también sería Ft, o sea, tienen el mismo valor. ¿Y por qué tienen el mismo valor? Porque es la misma cuerda que pasa por la polea. Si es la misma cuerda, tiene el mismo valor de tensión, ¿ya? Listo, nada más, no hay más nada que graficar. Acá aplicamos lo mismo, decimos sumatoria de fuerzas igual a 0, pero eso significa en forma práctica que si son fuerzas paralelas, fuerzas que van hacia arriba, le igualas con fuerzas que van hacia abajo. Sería entonces Ft más Ft, los dos van hacia arriba, ¿cierto? Los dos van hacia arriba, lo igualas con el que va hacia abajo, que es 100. Listo. Entonces, ¿qué te quedó? Te queda solamente que 2 veces Ft, 2Ft es igual a 100. Conclusión, Ft vale 50 newton. Listo, nada más. ¿De acuerdo? Se acabó. Ya tenemos entonces graficado, bueno, calculado, mejor dicho, el valor de la fuerza de tensión. ¿Ya? En la 5 te piden calcular la fuerza de tensión en la cuerda 1. Ya, cuerda 1. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Igual, tú ya sabes, diagrama de cuerpo libre. Por acá grafico la fuerza de gravedad. Por acá una fuerza de tensión. Listo. Acá te han puesto que el peso ya es 30 newton. Como ya es 30 newton, ya está en newton, entonces déjalo ahí nomás, 30 newton. Y por acá tengo Ft. ¿De acuerdo? Y en este bloque, como son las únicas verticales, lo de arriba se iguala con lo de abajo. Conclusión, Ft también sería 30 newton, ¿sí o no? Porque solamente hay dos fuerzas. Entonces esta tiene que ser igual a esa en valor. Listo. Ya acabé con el bloque. Ahora nos vamos a este nudo. En este nudo vamos a graficar puras fuerzas de tensión. Grafico por acá una fuerza de tensión. Ahí va una fuerza de tensión. Por acá habría otra fuerza de tensión. Ahí está. Y por acá otra más. Muy bien, ahí está, ¿no? Mira, hemos graficado 1, 2 y 3 fuerzas. Esta sería Ft1. Esta que va hacia abajo sería 30 newton, que es la que hemos calculado hace un momento. ¿No? Como es la misma cuerda, tiene el mismo valor, pero como es en este punto que estamos graficando, debe ser graficado jalando el cuerpo, ¿no? O jalando a ese punto, ¿no? Y acá le ponemos Ft2, le ponemos. Ya está, listo. Con esas tres fuerzas se puede formar un triángulo, ¿no? Con esas tres fuerzas podemos formar un triángulo.
Entonces decimos, empiezo con la vertical, empiezas con la vertical, ahí está la vertical, ¿no? La que va hacia abajo, la que vale 30 newton. Luego grafico la horizontal que se va hacia la izquierda, ahí está la horizontal. Y luego la que va hacia arriba, ahí está. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ya tenemos ahí nuestro remolino, ¿no? Sabemos que esto de acá vale 30 newton. Esta oblicua es FT2. Y la que va hacia la izquierda es FT1. ¿Listo? El ángulo, ve el ángulo, es la oblicua con la horizontal. La oblicua con la horizontal es 37 grados. O sea que esto vale, este ángulo vale 37 grados. Listo. Y como te das cuenta es un triángulo rectángulo, ¿no? Donde acá vale 90 grados. Ahí está. Ahora mira. Triángulo notable de 37, 53, ¿no? 37, 53. El que se opone a 37 es como un 3K. Y como acá es 30 es un 3 por 10, ¿cierto? Como te piden FT1, ese FT1 debe ser entonces un 4K, ¿cierto? Pero como K vale 10 sería 4 por 10. O sea, 40 newton. ¿Listo? Ya está. Se acabó. Y si te hubieran pedido FT2, bueno, FT2 hubiera sido 5K. O sea, 5 por 10, 50 newton hubiera sido FT2. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la número 7. En la 7 te piden cuánto vale esta fuerza para mantener en equilibrio a ese bloque de 40 newton. Bueno, así como hiciste hace un momento, graficamos acá la fuerza de gravedad, que ya, como ya está en newton, eso vale 40 newton, ¿cierto? 40 newton. Y por acá grafico la fuerza también, la fuerza de tensión, ¿cierto? Pero como son las únicas verticales, la que de arriba es igual a con la de abajo, acá también sería 40 newton. Eso aplicamos siempre y cuando esté en equilibrio el cuerpo, ¿cierto? Muy bien. Ya acabé con el bloque, no hay más nada que hacer con el bloque. Vayamos a la polea. En la polea puedes graficar aquí. En la polea puedes graficar acá la fuerza de tensión. Ahí está, fuerza de tensión. Acá grafico otra fuerza de tensión y otra fuerza de tensión. Listo, ahí está. En la polea no grafico la fuerza de gravedad porque son poleas ideales. Cuando son poleas ideales no se grafica fuerza de gravedad, se obvia su fuerza de gravedad, ¿de acuerdo? Ya, ahora mira, como es la misma cuerda, acá también sería 40 newton. Y como esta fuerza de tensión y esta de acá, las dos son iguales porque es la misma cuerda, esta es una sola cuerda, como son iguales y las dos van hacia arriba, cada uno debe ser 20 newton y 20 newton. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Para que 20 más 20 me dé el 40 de abajo. Ya, lo mismo hacemos con esta polea. En esta polea graficas fuerza, graficamos acá, a ver, graficamos fuerza de tensión para abajo, otra fuerza de tensión y otra fuerza de tensión. Ahí está, ¿de acuerdo? Y como tú ya te dije, como te dije hace un momento, si acá es 20, arriba en esta cuerda también sería 20 en esa fuerza de tensión. Listo. Y como los dos de arriba, que son del mismo valor porque es la misma cuerda, debe darme lo que es 20, entonces cada uno debe ser 10 y 10. Ya está. 10 y 10 cada uno. ¿Cierto? Muy bien. Y lo mismo repetimos en esta polea. A ver, en esta polea sería entonces, sería así, ¿no? Fuerza de tensión, ahí está la fuerza de tensión hacia abajo, acá hay una fuerza de tensión aquí y otra fuerza de tensión por acá. Listo, ya está. Ya te dije, ya sabes que acá va a ser 10 newton, ¿no? Esto vale 10 newton. Entonces, ¿cada uno cuánto es? 5 y 5, pues 5 y 5. Ya está, listo. Y como esta fuerza vale 5 y esta cuerda llega a la fuerza F, o sea, es la misma cuerda, entonces ¿cuánto vale F? Entonces F sería 5 newton. ¿Está? Listo. Se acabó. Nada más. Eso es entonces la número 7. ¿Ya está, chicos? ¿De acuerdo?
Vamos con la 9 ahora, vamos con la 9. En la número 9 te piden el valor de la fuerza de reacción normal. Bueno, esto ya sabes, primero hay que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Hacemos diagrama de cuerpo libre. Gráfico de la fuerza de gravedad. Como la masa es 4,5 kilogramos, entonces para calcular su peso sería 4,5 por 10, ¿no? Lo que hicimos hace un momento. Y 4,5 por 10 es 45 newton. Listo, ya está. Y acá faltaría graficar su fuerza de reacción normal, que es justa la que me están pidiendo, ¿no? Eso hay que hacer. Ya tengo graficadas las fuerzas, no hay más nada que graficar. Recuerda que no hay más contactos, no, más interacciones, mejor dicho, ¿cierto? Porque esta esfera tiene interacción con la Tierra, que sería su fuerza de gravedad, que vale 45 newton. Tiene interacción con la pared, bueno, con el techo, mejor dicho, que ya vendría a ser la fuerza de reacción normal. Y acá hay una interacción más que tiene un valor de 120 newton, ¿no? Ya está, no hay más. Entonces, como todos son verticales, lo de arriba se iguala con lo de abajo. ¿De quién va hacia arriba? Hacia arriba va 120 newton. ¿Está? ¿Quién va hacia abajo? Lo igualas con los que van hacia abajo. Rn más 45 newton. Ahí está. Conclusión. Rn sería entonces 120 menos 45, ¿no? Que sería 120, 75, ¿no? 75 newton. ¿Ya está? Listo. Muy bien, pues ya tenemos ahí la fuerza que me están pidiendo. Muy bien. Vamos con esta de acá. En la 11 te piden el valor de la fuerza de tensión en la cuerda. Entonces primero ya sabes tu diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Como ya está en newton, le pones 20 newton, nada más. Listo, es lo mismo. Fuerza de reacción normal aquí en la pared. Ahí está, fuerza de reacción normal. Recuerda que se grafica formando 90 grados con la superficie. ¿De acuerdo? Luego grafico la fuerza de tensión por acá. Listo, fuerza de tensión. Muy bien, ya tenemos ahí entonces las tres fuerzas graficadas. Ahora bien, con las tres fuerzas, en este caso, como son oblicuas o tienen diferente dirección y son tres, se puede formar un triángulo como hicimos hace un momento. Entonces, formando un triángulo. A ver, empiezo con la vertical. Empiezas con la vertical. Ahí está, que vale 20 newton. Puedes seguir Rn por acá, siempre en su misma dirección. Ya, Rn en forma horizontal. Y oblicua está Ft. Ahí está, oblicua está Ft. Listo, ya está. Muy bien. El ángulo, mira, el ángulo sería Ft con la vertical. Ft con la vertical, acá forma 37 grados. Muy bien, y acá es 90, ¿no? Ahí es 90. Listo, ahí tenemos entonces el ángulo, 37 grados. Esta vale 20 newton. Ahí está. Y ya sabes cómo es la relación, ¿no? La hipotenusa es como 5K, que es lo que te piden. El que está al costado de 37 grados es 4K. Entonces, si 4 por K me da 20, 4 por K me da 20, K vale 5, sino 4 por 5 te da 20. K vale 5. Entonces, este Ft vendría a ser un 5K, pero como el K vale 5, entonces decimos Ft sería 25 newton. Nada más, se acabó la suma. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Ya está. Vámonos ahora con el número 13. ¿Ya? Número 13. Te piden el valor de lo que marca la balanza. ¿Ya? Lo que marca la balanza. La balanza lo que marca no es el peso en realidad. Lo que marca la balanza es la fuerza de reacción normal, ¿no? Entonces te piden, ¿cuál es la lectura de la balanza? Te piden el valor de la fuerza de reacción normal. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre de la persona. Graficas fuerza de gravedad, ahí está. Si la masa de la persona es 50 kilogramos, acá su peso será 500 newton. Tú ya sabes, ¿no? 50 por 10, ¿sí o no? Y el 10 es la G. Fuerza de reacción normal, por acá graficamos la fuerza de reacción normal, ahí está, lo que están pidiendo, porque es lo que marca la balanza. Y por acá la fuerza de tensión, listo, ya está. Ahora, no hay más nada que graficar. Como todas son verticales, lo de arriba lo igualas con lo de abajo. Hacia arriba va Ft, ¿quién más va hacia arriba? Más Rn
es igual a la fuerza de gravedad que vale 500, ¿no? Pero F te dice que vale 300. Como vale 300, entonces sería 300 más Rn igual a 500. De ahí sacamos que Rn sería simplemente 200 newton. Y se acabó. No hay más. Listo. Ese sería entonces el valor que marca la balanza, ¿no? La persona mira la balanza y está marcando 200 newton. Listo, ya está. Vamos con la 15. En la 15 te piden cuánto vale F, ¿no? ¿Cuánto vale F? Bueno, hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿no? De este cuerpo que vale acá, tiene como peso 350, ya está ya con su peso, 350 newton. Acá graficarías fuerza de tensión, otra fuerza de tensión y otra fuerza de tensión. Son 3. Siempre jalando, recuerda, siempre jalando. Ahí está. Este es el diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿no? Ya vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar con esta fuerza F. Mira, acá hay F, ¿no? Entonces significa que en esta polea tú puedes graficar fuerza de, o sea, su diagrama de cuerpo libre. Hacemos, mira, acá también habría una fuerza más. Entonces sería, mira, para la polea, fuerza de tensión y fuerza de tensión, ¿cierto? Pero como acá vale F y es la misma cuerda, acá también le pones F. Como es la misma cuerda, esto sería F, ahí está. Y si hay F hacia abajo, hay 2F hacia abajo. Y como acá hay uno hacia arriba, la única hacia arriba debe ser 2F hacia arriba para que esté equilibrado, ¿cierto? Listo, ya está. En esta polea hacemos algo parecido. A ver, algo parecido. A ver, sería una fuerza de tensión, ahí está. Otra fuerza de tensión por acá y otra fuerza de tensión por aquí. Listo, ya está. A ver, como acá vale 2F, aquí también sería 2F, él también sería 2F. Como es la misma cuerda, acá también sería 2F, ¿cierto? Y como acá hay 2F hacia abajo, hay 4F hacia abajo. Entonces acá debe ser 4F hacia arriba para que también se equilibre, ¿cierto? Y mira, como acá es 4F, entonces significa que esta cuerda llega a este punto. Entonces acá también sería 4F, ¿no? Esto. Y este de acá en el medio, esta fuerza en el medio, ¿cuánto vale? Mira, acá vale 2F, es la misma cuerda. Le pones 2F, ahí está. Y esta que está ya como última cuerda, vale F, ¿no? F también sería, listo. Entonces en el cuerpito decimos 4F hacia arriba, más 2F hacia arriba, más F hacia arriba, se iguala con el que va hacia abajo, que es 350 newton. Ya está, listo. 4, 5, 6, 7F. 7F es igual a 350 newton. F valdría entonces 50, ¿no? 50 newton. Ya está, listo. Eso vendría a ser. Listo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a seguir avanzando con los demás y nos vamos por allá. Ya, chicos, vamos con el número 17, ¿ya? Acá en el número 17 se están pidiendo calcular el módulo de la fuerza de tensión. Bueno, como tú bien sabes, en este bloque lo que tenemos que hacer es hacer su diagrama de cuerpo libre. Entonces comenzamos con su diagrama de cuerpo libre y graficamos la fuerza de gravedad. Por acá graficamos fuerza de gravedad, ahí está. Dice que ya vale 600 newton, así que le pones 600 newton, listo. Ahora graficamos la fuerza de reacción normal. Por acá graficamos, ya sabes que esa fuerza de reacción normal se grafica cuando hay superficies, ¿no? Acá hay una superficie que está, digamos, sosteniendo el bloque, ¿no? Y tenemos acá la fuerza de reacción normal. Y graficamos en la cuerda la fuerza de tensión. Fuerza de tensión aquí en la cuerda. Ahí está, listo. Fuerza de tensión, y es justo la fuerza que te pide, ¿no? Justo la fuerza que te pide. Muy bien. Este ángulo de acá, lo que forma la superficie inclinada con la horizontal, ese ángulo pasa aquí, ¿no? Pasa aquí, ¿de acuerdo? Hay un proceso geométrico detrás de ello, y el ángulo pasa aquí. Acá le ponemos 53 grados. Listo. Muy bien.
Y ahora sí, con esas tres fuerzas, que no son paralelas, podemos formar un triángulo, ¿no? Al formar el triángulo, empezamos con la vertical. Recuerda, empieza con la vertical. Ahí está la vertical, que vale 600 newtons, ¿de acuerdo? Luego grafico la fuerza de tensión, ya graficamos la fuerza de tensión. Ahí está la fuerza de tensión. Y el que cierra el triángulo sería la fuerza de reacción normal. Ahí está, ¿ves? Siempre, por si acaso, siempre con su misma dirección, no le cambie la dirección. Ahí está la fuerza de gravedad, fuerza de tensión y reacción normal, ¿ves? En la misma dirección, ¿ya? Entonces, por acá colocamos, esto vale 600 newton. Esta es la fuerza de tensión y por acá tengo la fuerza de reacción normal. Muy bien. Vamos con los ángulos, ¿no? Mira, la fuerza de reacción normal con la fuerza de gravedad forman 53 grados, ¿no? La fuerza de reacción normal con la fuerza de gravedad que vale 600 forma 53 grados. Fuerza de reacción normal con la fuerza que es de 600 forma 53 grados. Y obviamente acá es 90 grados, ¿sí o no? O sea que tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Y como ya hemos visto anteriormente, en este triangulito se cumple pues la relación de 3, 4 y 5, ¿sí o no? ¿Cierto? La hipotenusa es como un 5K, pero si es 5 por un valor, para que sea 600, ese valor debe ser 120 newtons, ¿sí o no? Bueno, 120 nomás, ¿no? El valor sería 120. Listo, ya está. 5 por 120. Entonces el que se opone a 53, que es un 4 por algo, debe ser entonces un 4 por... Ese algo vale 120. 120 newton. Listo. Conclusión. El valor de la fuerza de tensión sería 120 por 4, sería 480, ¿no? 480 newton. Listo. Ya está. Terminamos con la 17. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, vamos por acá. Acá te piden cuánto vale el ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Primero, tu diagrama de cuerpo libre, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Por acá en este bloque puedo graficar su fuerza de gravedad, que valdría 40 newton. Y acá grafico la fuerza de tensión. Ahí está, fuerza de tensión, ¿no? Pero esta fuerza de tensión, como ya no hay más fuerzas en ese bloque, uno va hacia arriba, uno va hacia abajo. Entonces esta fuerza de tensión la puedes colocar como 40 newtons, ¿cierto? Acá en este bloque hacemos lo mismo. Graficas la fuerza de gravedad, que valdría 30 newton, y la fuerza de tensión en esta cuerda. Como también son las únicas fuerzas verticales, la fuerza de arriba se iguala con la fuerza de abajo. Entonces acá también debe ser 30 newton. Listo, hasta ahí hemos acabado con los bloques, ¿no? Ahora vayámonos a este nudo. Miren, este nudo podemos graficar también, ¿no? Entonces, si graficamos acá tú puedes colocar en este nudo una fuerza de tensión aquí, fuerza de tensión, ahí está, fuerza de tensión. Por acá otra fuerza de tensión. Y por acá otra fuerza de tensión, siempre jalando, recuerda, ¿no? Siempre jalando. En este nudo has graficado puras fuerzas de tensión. Ahí no hay peso, pues, ¿cierto? Listo. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Se acaba de 40, como es la misma cuerda, ya hemos visto esa parte, acá también sería 40 newton. Como acá es 30 y es la misma cuerda, acá también será 30 newton. Y acá le ponemos un FT. No sabemos cuánto vale, ¿no? Ahí está. Listo. Como acá tengo fuerzas oblicuas, puedo formar triángulos, ¿sí? A ver, formemos triangulito. Como son tres, se puede aprovechar, ¿no? Fuerza vertical. Empieza con la vertical, ¿ya? Es una recomendación. Empieza con la vertical. Ahí está. Luego la horizontal. Ahí está la horizontal, siempre con su misma dirección, por si acaso. Y la que cierra, FT. Ahí está, FT cerraría, ¿no? Listo, ya tenemos ahí las tres fuerzas, ¿no?
Pongamos sus valores, ¿no? Esto vale 40 newton, esto de acá vale 30 newton, y el vale, no sabemos, Ft. ¿Está? Así está el triangulito, ¿no? Ángulos, a ver, ángulos. Acá obviamente es 90 grados, es notorio eso. Pero mira, Ft con la vertical es teta. Ft con la vertical acá debe ser teta, ¿cierto? Ahí colocamos teta. Listo, ya está. Ahora solamente es cuestión de darnos cuenta que este es un triángulo conocido, ¿no? Porque mira, es un 3 por algo, 3 por 10, 4 por algo, 4 por 10, 3 por 10, 4 por 10, acá va a ser 5 por 10, 3, 4 y 5. Pero ese triángulo de 3, 4 y 5 es el de 37, 53 grados, ¿sí o no? Y el que se opone a 4 por algo, o sea, al 4K, por así decirlo, el ángulo que se opone al 4K debe ser 53, ¿sí o no? ¿Cierto? Así como acá, ¿no? Mira, 53 grados se le opone un 4 por algo. ¿Te das cuenta? Entonces, teta, acá decimos teta valdría 53 grados. ¿Listo? Ya está. Acabamos con la número 18. Ahora nos vamos a la número 19, ¿de acuerdo? En la 19 te piden calcular cuánto se deforma ese resorte, ¿no? Son dos esferas de 6 kilogramos sostenidas por un resorte que está obviamente comprimido porque todo tiende a caerse, comprime el resorte. Dice, ¿cuánto es esa deformación del resorte? ¿No? ¿Cuánto se ha comprimido? Bueno, acá hay opciones, ¿no? Uno puede trabajar con esta esfera, solamente con esa esfera, o de repente con la esfera de abajo, o también con todo el sistema, ¿no? El sistema serían estas dos esferas, como si fuera un solo cuerpo, a eso me refiero con sistema, como si fuera un solo cuerpo, ¿ya? Entonces, si tomamos como uno solo, estas dos esferas, si fuera como uno solo, ahí está, muy bien, ¿listo? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, graficamos fuerza de gravedad, ¿no? Graficamos fuerza de gravedad, más o menos por aquí, graficamos aquí. Como vale 6 más 6 son 12 kilogramos por la G que vale 10 metros por segundo al cuadrado, sería 12 por 10, 120 newton. Ese sería el peso del sistema, ¿no? Luego graficamos la fuerza elástica. Como el resorte está comprimido, la fuerza lo lleva hacia arriba, ¿no? O sea, si el resorte está comprimido, ese resorte empuja. Entonces, al empujar sería hacia arriba. Ahí sería la fuerza elástica. Muy bien, ya está. Por acá habría una fuerza de reacción normal. Y por acá habría otra fuerza de reacción normal en los contactos con la pared, ¿no? O con las paredes, ¿sí o no? Listo. Nada más. Te das cuenta que hay puras fuerzas horizontales y verticales. La horizontal con la horizontal, estas dos. Una va a la derecha, otra va a la izquierda. Obviamente ellas se equilibran entre sí, ¿no? Y acá también pasa lo mismo. Una va hacia arriba, otra va hacia abajo. Esas dos también deben equilibrarse entre sí porque todo el sistema está en equilibrio. Entonces trabajamos acá. Decimos, lo que va hacia arriba, esta fuerza que va hacia arriba, Fe, se iguala con la fuerza que va hacia abajo, 120. O sea que la fuerza elástica vale 120 newton. Ya está. Pero la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica se calcula multiplicando la constante del resorte, constante de rigidez, multiplicado por la deformación. Así se calcula esa fuerza elástica, ¿no? Así calculamos. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. La fuerza vale 120, pone 120, igual. La constante vale 10, ahí está, 10. Está en newton por centímetro por si acaso. Y acá la x, ¿no? Vas a dividir y te queda que x es 12. ¿Pero 12 qué? Como está con centímetros, sería 12 centímetros. Y listo, nada más. Eso es, se acabó. Eso es todo lo que había que hacer con la número 19. ¿De acuerdo, chicos? Vamos ahora con la 20. A ver, vamos con la 20, ¿ya? En la 20 dice lo siguiente, ¿no? Tengo este sistema de cuerdas y un bloque. Bueno, si empezamos con el bloque, graficas su fuerza de gravedad, que como ya está en newton, le pones 10 newton.
y su fuerza de tensión. Acá está la fuerza de tensión. Como es la única fuerza que va hacia arriba y esta va hacia abajo, también será 10 newton. Listo. Ya acabé con el bloque. No hay más nada que hacer con ese bloque. Nos vamos al nudo. A ver, en ese nudo graficamos fuerza de tensión por acá. Fuerza de tensión, vamos a graficar. Fuerza de tensión por aquí. Ya hemos visto la parte de nudos. Por acá también fuerza de tensión, por acá también. Y hacia abajo otra fuerza de tensión, porque la fuerza de tensión siempre jala, ¿no? Siempre jala. Muy bien. Ahora, mira, observa. Si acá vale 10 en esta cuerda, acá vale 10, arriba también sería 10, porque es la misma cuerda, ¿no? Ya hemos visto eso. Esto sería FT, fuerza de tensión en A. Acá le ponemos FT nada más. Listo. Ya están las fuerzas de tensión. Obviamente acá no hay fuerza de gravedad porque es un punto nada más, es un nudo, pues, ¿no? Listo. Y con esas tres podemos formar triangulito. Ya sabes, empiezas con la vertical, no te olvides de eso. Empiezas con la vertical, ahí está la vertical. Muy bien. Que vale 10 newton, ya luego lo ponemos. FTA, que está inclinada de esa forma, o sea, más o menos de esta manera. Ahí está. Graficar, entonces FTA. Y luego FT, mira su inclinación, más o menos en su inclinación lo colocas aquí. Ya está. Ya está, ya graficamos entonces el triangulito, ¿no? Muy bien. Acá tendrías que él valía 10, ¿no? Él vale 10, ahí está. FTA es esta fuerza que está aquí. Y este es FT que le hemos puesto, FT. Ya está. Ahora vamos a ver los ángulos, ¿no? Vamos a ver los ángulos. A ver, FT con la vertical forma 60 grados. A ver, FT con la vertical. Pero este ángulo sería ángulo obtuso. Y este ángulo es agudo. Entonces, ¿qué significa? Significa que tú puedes prolongar. Y sería FT, ya sería FT, pero con esta vertical de acá, ¿no? No puede ser esta de acá porque sería un ángulo obtuso. Y este ángulo es agudo, pues, ¿no? Por eso te comentaba. Entonces acá tenemos FT con la vertical, 60 grados. Muy bien, acá está 60 grados. Listo. Ya está ese ángulo usado, ¿no? Luego, si acá tú pones una vertical, si ponemos una vertical, ahí está, una vertical. Tendríamos acá esta fuerza, ¿no? Esta fuerza FTA con la vertical forma, ¿qué ángulo de acá? 30 grados, ¿no? Porque todo forma 90, ¿sí o no? FTA con la vertical, 30 grados. FTA con la vertical, acá sería 30 grados. Ahí está, 30 grados. Listo. Y un poquito de geometría, mira, si acá es 30, ¿cuánto debe ser este ángulo para que acá el exterior sea 60? ¿Sí o no que los ángulos internos me dan el externo, ¿cierto? Entonces esto será 30 grados. O sea que tengo un triángulo isósceles. 30 grados, 30 grados. Si acá vale 10, acá también sería 10. ¿Sí o no? Si te hubieran pedido FT, ya sabrías la respuesta. Pero te piden FTA. Bueno, como te piden FTA, acá vamos a trazar una altura. Y tú sabes muy bien que en un triángulo isósceles, la altura trazada del ángulo desigual, la altura también viene a ser una mediatriz o una mediana, ¿cierto? Entonces esto va a ser punto medio de este lado y este lado, ¿cierto? Punto medio. Ya está. Y acá hemos formado un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo de 30 grados y 60 grados por acá, ¿sí o no? Porque es 90, obviamente. Entonces, en el triángulo rectángulo de 30 y 60, ¿cuál es la relación? Hipotenusa es como 2K. Hipotenusa es como 2K, o sea que esto sería un 2 por 5, donde el K sería 5. Y el que se opone a 60 es el K por raíz de 3. O sea, como el K vale 5, acá sería 5 raíz de 3 newton. Pero como era punto medio, acá también será 5 raíz de 3 newton.
O sea que todo FTA sería 5R3 más 5R3 son 10 raíz de 3 newton. Y listo. Acabamos con la número 20. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, si te das cuenta, hemos visto los ejercicios en los cuales son fuerzas paralelas o son fuerzas oblicuas, y entre las oblicuas se puede formar, pues si son tres, se puede formar un triángulo, ¿no? Entonces, hemos visto esos dos casos de generar equilibrio, ¿ya? De generar equilibrio a partir de las fuerzas que ya están siendo graficadas, obviamente mediante un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y se ha usado pues las condiciones o la condición de equilibrio. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso viene a ser la parte práctica de nuestro tema de estática, ¿no? Ya en la siguiente sesión hablaremos de la segunda parte de estática. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, gracias por tu atención. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Será hasta la siguiente sesión virtual.